Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de inecuaciones cuadráticas. Vamos a ver nuestro primer ejemplo, que puede ser el siguiente. 2x² más 2x menos 4 mayor a 0, por ejemplo. Entonces, ¿cómo resolvemos acá? No podemos despejar porque tenemos un término con x² y otro término con x. Tampoco nos sirve acá la fórmula de Bhaskara o la resolvente de la ecuación cuadrática porque no dice igual acá, sino que dice mayor a 0. Y esa fórmula solo sirve para el caso de que tengamos un igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar esta parte de la inecuación por ahora como una parábola. Entonces tenemos y igual 2x² más 2x menos 4. Y vamos a pensar en un gráfico de esta parábola. ¿Cómo sería un gráfico muy, a grosso modo, aproximadamente de esta parábola? Entonces, sí, ahora, para eso voy a buscar las raíces. Entonces, para buscar las raíces, sí, planteamos la ecuación igualando a 0 y voy a calcularlas. Ahora sí, aplico Bhaskara y nos da que x1 es igual a 1, x2 es igual a menos 2. Entonces, ¿qué podemos decir de esta parábola? ¿Podemos hacer un esquema? Sí, porque podemos saber que es una parábola contenta, porque tenemos el valor de a positivo y sabemos quiénes son sus dos raíces. Entonces, podemos hacer un esquema simplificado, pero esquema que nos va a ayudar mucho, de esta parábola. Menos 2 y 1, acá tenemos las raíces, y es una parábola contenta, o sea que es una parábola que hace esto. No nos interesa saber ahora exactamente dónde está el vértice y dónde está la ordenada al origen, no importa, simplemente un esquema de cómo es este gráfico. Entonces, ¿cómo asocio ahora este gráfico con la inecuación que teníamos? Volviendo a la inecuación, acá teníamos un mayor a 0. ¿Qué estamos pensando entonces? Estamos pensando cuáles son los valores de x para los cuales, mejor dicho, esta cuenta es positiva. O sea, los valores de x para los cuales el resultado de esta cuenta es positivo. Esos resultados podríamos compararlos con esta y que planteamos acá. Entonces, podemos decir que estamos pensando para qué valores de x en esta parábola las y'es son positivas. ¿De qué estamos hablando entonces? Si estamos hablando de estos valores de x y estos valores de x. Para ellos, la y es positiva. O sea, estamos pensando en el c más de la parábola. Por lo tanto, resolver esta inecuación es equivalente a pensar en quién es el c más de esta parábola. Por lo tanto, vamos a resumir escribiendo nuevamente nuestra inecuación, que era 2x² más 2x menos 4 mayor a 0. Graficamos la parábola asociada, que tenía raíces en el menos 2 y en el 1, y es una parábola contenta, así que tenía esta forma. Y como acá dice c mayor a 0, lo asociamos con el c más de la parábola, porque estamos buscando valores de x en donde todo este cálculo, que sería nuestra y, quiero que sea mayor a 0. Entonces, el c más de esta parábola está determinado por estos valores de x y estos otros valores de x. O sea, que la solución a la inecuación es el intervalo menos infinito menos 2, sin incluir al 2, unión el intervalo 1 más infinito. Veamos un segundo ejemplo.
Por ejemplo, vamos a escribir x cuadrado menos 4x menor o igual a 0. Entonces, nuevamente, vamos a asociar esto con una parábola. Y igual x cuadrado menos 4x. Entonces, vamos a buscar ahora cuáles son los valores de x que hacen que toda esta cuenta sea un número ahora menor a 0 o igual. Entonces, usando un gráfico de esta parábola vamos a poder responder la pregunta. Buscamos las raíces, para eso igualo a 0. Y al resolver llegamos a que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 4. Por lo tanto, podemos hacer un gráfico estimativo de esta parábola. 1, 2, 3, 4. Cruza el eje X acá, cruza el eje X acá, y al ser una parábola contenta va a tener aproximadamente esta forma. ¿Qué estamos buscando ahora? Bueno, estamos buscando nuevamente, voy acá y dice menor o igual a 0. O sea, ¿para qué valores de X la Y es menor a 0? Eso significa que ahora estamos pensando en el C- de la parábola, que serían estos valores de X. Por lo tanto, la solución que estábamos buscando para esta inecuación es el intervalo 0, 4. Acá tenemos una diferencia, como dice menor o igual, quiere decir que estamos incluyendo al 0 y al 4 porque son precisamente las raíces, o sea, donde la y vale 0. Veamos ahora otro ejemplo. Menos 2x cuadrado más 4x más 6 mayor o igual a 0. Como siempre, asociamos esta inecuación a una parábola, que en este caso es y igual menos 2x cuadrado más 4x más 6. Y entonces buscamos las raíces, igualando a 0, y resolviendo nos da que x1 es igual a menos 1 y x2 es igual a 3. Por lo tanto, ¿qué sabemos de esta parábola? Donde cruza al eje X y sabemos que es una parábola triste porque el valor de A es negativo. Entonces, podemos hacer un esquema aproximado de esta parábola. Cruza en el menos 1 y cruza en el 3. Y es una parábola triste, o sea que va a ser algo así. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos ahora de esta parábola? ¿El C más o es el menos? Acá dice mayor o igual a 0. Por lo tanto, estamos pensando en el C más. ¿Quién es el C más de esta parábola? Todos los valores de X que están comprendidos entre menos 1 y 3. Por lo tanto, decimos que la solución de esta inecuación es el intervalo menos 1, 3, incluidos los extremos porque teníamos mayor o igual. Último ejemplo. Vamos a poner algo que tenga un poquito más de cuentas para hacer, como por ejemplo x por x más 1 menor o igual que 2x menos 1. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es primero hacer todas las cuentas posibles y llevar todos los términos de un lado de la desigualdad para tener 0 del otro lado. Entonces, yo puedo hacer acá x cuadrado más x menor o igual que 2x menos 1, o sea, x cuadrado más x menos 2x más 1 menor o igual a 0. Nos termina quedando x cuadrado menos x más 1 menor o igual a 0. Perfecto. Entonces, vamos a buscar la parábola asociada, que es y igual menos x cuadrado menos x más 1, y buscamos sus raíces planteando la ecuación x cuadrado menos x más 1 igual a 0. Aplicamos la fórmula resolvente o Bhaskara y nos encontramos con que no hay raíces para esta parábola.
Entonces, vamos a proceder a graficar aproximadamente un esquema de esta parábola para poder responder a la pregunta. Entonces, vuelvo a escribir la inecuación para tenerla acá a la vista. Era x cuadrado menos x más 1 menor o igual a 0. Nuestra parábola asociada x cuadrado menos x más 1 y su gráfico va a ser algo así. No cruza al eje x, pero como a es igual a 1, positivo, quiere decir que es una parábola contenta. O sea, es una parábola que va a ser algo así. No importa cómo, algo así es lo que nos alcanza para poder responder a la pregunta. ¿Cuál pregunta? Bueno, volviendo a la inecuación, acá tenemos menor o igual a 0. Eso significa que estamos buscando el c menos de la parábola. Pregunta, ¿cuál es el c menos de esta parábola? No hay, porque para todos los valores de x la parábola está por encima del eje x. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que la solución a esta inecuación es vacío, dado que, como el c menos, no existe ningún valor de x cuya y sea positivo. Pasado, si en lugar de tener menor o igual, hubiéramos tenido mayor o igual a 0. Bueno, vuelvo a dibujar la parábola, que era algo así. Y acá, entonces, si ahora miramos con este símbolo, mayor o igual a 0, significa que estamos buscando el c más de la parábola. ¿Cuál es el c más de la parábola que dibujamos? Todos los valores de x. Entonces, en este caso, la solución de esta inecuación van a ser todos los números reales, dado que el c más de la parábola precisamente era r. Fíjense entonces que es muy importante la interpretación que estamos haciendo de lo que buscamos en el gráfico para poder responder correctamente a la inecuación que se plantea.